Vamos a explicar las conexiones básicas para realizar una medición con un analizador de doble canal como el SMART. En este caso vamos a utilizar la tarjeta Focusrite Scarlett 2 y 2 que tiene dos canales para poder comparar dos señales, la de referencia y la de medición. Como hemos explicado en otro vídeo, lo primero que vamos a hacer es crearnos una señal de referencia que no pase por el sistema. Por protocolo, como hemos explicado, la señal de referencia saldrá por la salida 2 o derecha, right reference, y haremos un latiguillo o un bucle para conectarlo a la entrada de referencia, que es la número 2 o la entrada derecha por defecto. Lo pongo en azul, como hemos explicado, porque el SMART por defecto tiene el canal de entrada de referencia de color azul. Ya tendríamos, por tanto, la señal de referencia, nuestro latiguillo de referencia, la señal que no pasa por sistema y con la que vamos a comparar la señal de medición. Vamos ahora a ella. Cogemos ahora la otra salida, la salida izquierda, y nos la llevaremos al sistema a medir. En este caso va a ser nuestra mesa Soundcraft. Concretamente, pues por ejemplo, podríamos medir el canal 8, por tanto lo vamos a meter aquí en la entrada de línea. Por tanto, ahora ya podemos medir todo el canal, pero debemos salir de la mesa para poder entrar a la tarjeta en el canal de medición. Por tanto, salimos, por ejemplo, desde la salida monitor left y lo conectamos a la entrada de medición, que por defecto y protocolo pues diremos siempre que es la entrada izquierda o la entrada 1. Como veis, he utilizado un latiguillo de color verde porque el SMART por defecto tiene la entrada de medición en color verde. Ya tendríamos, por tanto, todo el conexionado preparado para poder medir el canal 8 de la mesa de mezclas. Esto es importante antes de hacer un espectáculo, pues conozco gente que tengo, por ejemplo, en Britannia Raw Productions, en Londres, y dos días antes del espectáculo hay una persona, un técnico, que se encarga de medir todos los equipos, tanto la polaridad de los cables, los canales de las mesas de mezclas, para la respuesta en frecuencia de los altavoces, para que todo esté correcto el día del concierto. Más cositas que tenemos que tener en cuenta, lo hemos visto en otro vídeo, es que el Direct Monitor debe estar apagado, desactivado, en off. Si lo ponemos en on, se nos creará un bucle, una realimentación por este latiguillo de referencia y no podremos medir bien. Por tanto, en off. Ya veremos en otro vídeo que hay algunos técnicos que utilizan el ruido rosa desde la propia mesa de mezclas digital, y entonces no les hace falta poner el Direct Monitor, desactivarlo, ponerlo en off. Luego tenemos las entradas. Como es una señal eléctrica de la mesa de mezclas, pues los hemos puesto en línea, tanto el canal de referencia como el canal de medición. Si lo ponemos en instrumento, pues veremos cómo satura la señal. Hasta aquí, por tanto, las conexiones. Ahora vamos a abrir el SMART y os voy a explicar cómo configurar los canales de entrada de referencia y de medición. Lo que haremos será irnos aquí a donde están las herramientas, esto en la versión SMART 7, en la 8 es lo mismo, solo que hay que buscarlo por otro sitio de la pantalla, pero el funcionamiento es el mismo. Vamos aquí a las herramientas y nos aparece Spectrum y función de transferencia. Lo que vamos a medir es la función de transferencia, porque vamos a comparar dos señales, la de medición y la de referencia. Por tanto, hay que darle aquí a Transfer Function, FFT, y ya podemos, como vemos aquí, pone New Transfer Function Measurement, nueva medición de la función de transferencia. Pues
vamos a crearnos una nueva medición. Le damos y pondremos, por ejemplo, pues mesa de mezclas. Nos pregunta qué tarjeta tenemos, pues le decimos la Scarlett 2 y 2. Yo en principio utilizo siempre el controlador Wave, que funciona muy bien, no he utilizado el ASIO, también podríamos probarlo, pero el Wave va muy bien. Entrada de línea de Scarlett 2 y 2 de Focusrite. El canal de medición Measurement Channel, por defecto el izquierdo, left, y el de referencia, por defecto el derecho, right. Le damos a OK y luego configuramos también aquí un par de cosas. Primero, el averaging, la tasa de refresco. En principio yo trabajo a 16 muestras, que es una tasa de refresco ni muy rápida ni demasiado lenta, ¿vale? Esto en otros vídeos lo iremos explicando. Luego, lo que es el suavizado de fase, pues cuanto más suavizado pongamos, más estamos mintiendo, pero bueno, también veremos mejor las curvas de fase. Por tanto, pues podemos trabajar con un 12avo, un 24avo, así lo he visto yo a la mayoría de técnicos de sistemas en los conciertos. Vamos a poner, por ejemplo, un 12avo. Y lo mismo en el suavizado de magnitud, pondremos un 12avo. Ya tendremos, por tanto, configurada las entradas de medición y de referencia en el Smart versión 7. Le damos a OK y ahora nos queda configurar las salidas de la tarjeta. Tendríamos que ir aquí donde pone Pink Noise, ruido rosa, al lado donde está el numerito, pinchamos y nos aparece este cuadro de generador de ruido o de señal, el generador, y tenemos que decirle, bueno, ¿qué señal queremos utilizar? En este caso ruido rosa, porque es una señal aleatoria que tiene todas las frecuencias, todo el espectro, y además tiene la misma energía por octava y por tanto lo podemos ver si no hay ninguna alteración de la señal. Le pondremos nivel, en principio pues menos 20 estaría bien, y luego aquí en device otra vez elegiremos la salida de línea de la Scarlett, de la tarjeta, y le diremos que por main que la salida principal salga por left y la auxiliar por right. Cuidado, porque si no se nos olvida y no ponemos salida auxiliar que salga por el otro canal derecho, no podremos comparar, ya que esta es la señal que, si recordamos, es la del latiguillo, que era para comparar, era la de referencia. Por lo tanto hay que poner derecho. Le damos OK y ya nos vamos aquí arriba a donde está la función de transferencia, transfer, pulsamos y le damos al ruido rosa, Pink Noise. Ahora vemos que ya está entrando señal tanto en la tarjeta, aquí lo vemos, como en la mesa de mezclas, y lo que vamos a hacer es ahora igualar los niveles de referencia y de medición. Para ello nos vamos aquí donde pone mesa de mezclas y le doy a play para que empiece la medición. Como vemos, medición y referencia deberían estar al mismo nivel para empezar a medir. Si se nos queda un poquito bajo, pues podemos subir la salida de monitores que tenemos aquí en la tarjeta. Esta de aquí, perdón, esta era la de auriculares, esta de monitores. Vale, hasta que tengamos el nivel más o menos de las dos señales igual y en la zona amarilla. Si nos pasamos y le damos demasiado nivel, veremos que el Smart se queda colgado, se congela, ¿vale? Por tanto hay que dejarlo en zona amarilla, no en zona roja. Y al estar iguales, ahí lo podemos ver que ya está realizando la medición de la mesa y vemos en la magnitud que nos marca 0. Esta medición lo que nos indica es el nivel de diferencia entre la señal de medición y la de referencia. Es una medición relativa, no es un valor absoluto. Por ejemplo, nos está diciendo que la diferencia que hay entre el nivel de la señal de medición y la de referencia es de 0 decibelios, por tanto nos marca 0. Si por ejemplo la señal de medición
estuviera 4 decibelios por encima de la de referencia, nos marcaría más 4. Por tanto, no nos va a marcar nunca un valor absoluto, no nos va a marcar si la señal de medición mide 3, 4 o 5 decibelios, sino la diferencia que hay con respecto a la de referencia. Por eso es indispensable, antes de empezar a medir, calibrar la señal de referencia y medición y dejarlas iguales. De esta manera, ahora podemos empezar a medir cualquier parámetro de la mesa de mezclas. Por ejemplo, que queremos ver ahora si funciona bien el fader el día antes del concierto. Pues aquí lo vemos, está a 0. Si le damos 10 decibelios, aquí lo vemos cómo ha subido la señal de magnitud unos 10 decibelios. Quiere decir que el fader funciona bien. Bajo un poquito la ganancia. Aquí. Vuelvo otra vez a calibrar. Ahí. Si queremos ver, por ejemplo, la ecualización, en este caso, por ejemplo, la ecualización de agudos, nos dice que al darle al máximo sube 15 decibelios. Vamos a ver si es verdad. Le subo 15 y efectivamente vemos aquí un shelving en agudos de 15 decibelios. Por lo tanto, funciona correctamente. Si se los quito, aquí lo vemos que baja 15 decibelios. Podemos así comprobar, por ejemplo, el semiparamétrico también de medios, que está por ejemplo, en 3,5 kHz. Si le subo 15 decibelios, vemos que nos hace 15 decibelios de subida en 3,5 kHz clavado. Por tanto, este canal de la mesa de mezclas funciona correctamente. Ya estamos, por tanto, midiendo todos los parámetros de un dispositivo electrónico. Es una medición electrónica. En otros vídeos iremos viendo dispositivos digitales que crean una latencia aquí en la fase, ya veremos cómo hay que compensarla, y también veremos mediciones acústicas con micrófono de medición.